Muy buenos días, estimados participantes. Es un placer para mí acompañarles en este curso que les ha preparado la UNEYES a través del subprograma de turismo agroecológico Venturagro en alianza con el CIAET y que tiene como propósito fundamental brindarles una serie de herramientas básicas de tipo legal necesarias para el efectivo desempeño laboral como futuros profesionales del turismo. Estas nociones básicas del derecho responde a interrogantes como ¿qué es el derecho? ¿Cómo se estructura nuestro ordenamiento jurídico? ¿Cuáles son sus fines? ¿Qué tipos de normas existen? Y su vinculación con el turismo y su dinámica interdisciplinaria. En efecto, este curso pretende asumir el turismo como una actividad integral, donde se enlaza la cultura, la economía, la ecología, la geografía, la agroecología, el agroturismo, la recreación, entre otras actividades. El turismo como hecho social está regulado por una serie de normas que abarcan desde el complejo derecho internacional hasta las simples resoluciones ministeriales y ordenanzas municipales. De allí la importancia de esta materia, que en definitiva les va a proporcionar a ustedes herramientas para su futuro ejercicio profesional como futuros también egresados de esta ilustre institución. Pues bien, el programa se ha estructurado en 5 grandes bloques, se pudiera decir. En el primero de ellos, en la parte general, se examinan los aspectos básicos del derecho, su definición, sus características, su división. En la segunda parte se abordará el derecho turístico, específicamente exponiendo la interrelación del turismo con el derecho, su marco normativo, formado por normas de procedencia nacional, internacional, estatal y municipal, y unas nociones de los sujetos protagonistas de la intervención de la actividad turística o protagonistas que intervienen en la actividad turística, como lo es el Estado, el prestador de servicios y el turista. Nunca olviden o tengan siempre presente esta relación jurídica durante el desarrollo del curso. En la tercera parte abordaremos en concreto la legislación turística, pero básicamente su evolución histórica, su cronología, haciendo énfasis en la Ley Orgánica del Turismo y en su jerarquía. En la cuarta parte se investigará sobre el funcionamiento de los organismos que regulan la actividad turística. Aquí vamos a hacer énfasis en esos organismos que inciden de manera directa y aquellos que inciden de manera indirecta. En la quinta parte analizaremos el ámbito jurídico de aplicación de los prestatarios de servicio, es decir, sus tipos, su conformación, los requisitos necesarios para formar parte del sistema turístico nacional. Muy bien, entremos en materia. ¿Les parece? Entonces, para definir el derecho debemos precisar que la actividad humana en sociedad está regulada por varios tipos de normas. Las normas morales, que son aquellas que regulan la actividad interna del individuo. Tiene que ver solo con el perfeccionamiento ético del individuo, del sujeto. Su incumplimiento no tiene más sanción que la misma conciencia. O sea, por eso que hablamos de un acto interno. La norma religiosa, a pesar de que es un acto interno también, supone una relación entre el hombre y sus costumbres y sus creencias religiosas. Eso no tiene mayor explicación. Y las reglas del trato social, o lo que denominamos también convencionalismo social, son las pautas del trato social en relación con los demás miembros de un colectivo. Se fundamentan básicamente en la costumbre, nacen de modo espontáneo, tienen una condición normativa, generan una obligación. Por ejemplo, como aquellas normas que nos permiten saludar bien, la gentileza, la amabilidad. Su incumplimiento puede generar muchas veces rechazo e indiferencia por parte de los miembros de la sociedad. Y por supuesto están las normas jurídicas, que son reglas de conducta de observancia obligatoria. Toda norma está dividida en varias partes. Una parte que dice la forma de vida a seguir, el deber ser. Otra que establece lo prohibido. Y finalmente la sanción si la norma no es cumplida. Las normas morales y la de trato social carecen de estas características
Podemos decir entonces que en la sociedad conviven distintos ordenamientos de la conducta humana. Entre estos, por supuesto, encontramos, como lo acabamos de señalar, la moral, los convencionalismos sociales, las normas religiosas y, por supuesto, el derecho. Todas estas normas prescriben conductas. Ahora bien, la manera efectiva de distinguir un sistema normativo como el derecho de aquellos otros con los que convive depende en principio de la forma específica en cómo se asegura su cumplimiento. De igual forma, el derecho no es el resultado o la invención de un solo hombre, ni de una sociedad, ni de un solo momento histórico, ni de un solo proceso legislativo. Es la obra de la creación permanente que se realiza en un contexto histórico, político y social determinado. En definitiva, podemos entonces conceptualizar el derecho como aquel conjunto de normas que regulan la vida del hombre en sociedad. Y en ese sentido podemos seguir la definición de Flores Gómez González en 1986 cuando señala que es el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa y en caso de incumplimiento está prevista una sanción judicial. Es decir, es la manifestación del poder del Estado en un determinado lugar. El derecho como disciplina es una ciencia. Se estudia el derecho según un método predeterminado y con un fin práctico. Otra concepción del derecho que es importante destacar es que es un conjunto de normas donde se establecen obligaciones y derechos y que sirven para organizar el pueblo, lo cual posibilita la convivencia social. ¿Cuáles son entonces los objetivos del derecho? En primer lugar, permite organizar la conducta social. También establecer por medio de las normas cuál es la conducta prohibida. Junto a ellas viene la sanción, que es aplicada si la norma no se cumple. Y el derecho tampoco se agota con la simple función reguladora, ni se reduce a ser un instrumento de control social. El derecho tiene además una significación simbólica y es interesante porque encierra en sí mismo un deber ser, pudiendo expresar la forma como se desea se comporte una sociedad. Así, por intermedio de las normas del derecho, nosotros podemos prefigurar una sociedad, la sociedad que deseamos y queremos. En cuanto a las divisiones del derecho, en este punto son varias las ramas en que se divide el derecho, pero vamos a quedarnos con las más usadas. El derecho privado sería ese conjunto de normas que regulan las relaciones entre particulares entre sí en igualdad de circunstancias. Es decir, toda persona es igual ante el derecho. Como por ejemplo tenemos el caso del derecho civil, que es una rama del derecho privado dedicada al estudio y la regulación de los distintos aspectos de la vida civil de las personas. Tiene que ver con sus derechos. Las cuestiones relativas al cumplimiento de los contratos privados, la familia, el matrimonio, el nacimiento, las normas que rigen las relaciones profesionales, en fin. También tenemos otra división que sería la del derecho público, que es el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones entre los particulares y el Estado. El Estado aquí actúa como un soberano, como un representante del interés general, en un plano de superioridad. Este tiene poder público y respecto a cada habitante, este es superior. El Estado también podrá actuar con las normas de derecho privado. Tiene poder en la relación y la aplica. También tiene una cuota de poder adicional. También encontramos el derecho positivo, que es el derecho vigente en un lugar y en un tiempo determinado. Es decir, son todas las leyes que están en vigencia. Y el derecho natural, que sería o está formado por los principios y atribuciones que todo ser humano posee por el solo hecho de ser persona. Es inherente al ser humano. Son derechos que tienen su fundamento en la condición humana. Por ejemplo, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a pensar, el derecho a razonar, el derecho a la vida. Y así sucesivamente podemos continuar. Entre las características del derecho, hay un mayor consenso entre los autores en señalar que en primer lugar es general,
es decir, es para que todos la cumplan. Es imperativo, es decir, el derecho simplemente manda, está investido de imperium. Es un auténtico mandato en sentido pleno, simplemente es obligatorio. Es bilateral porque el derecho solo se proyecta sobre relaciones entre dos o más sujetos. Ante un obligado a cumplirla, existe una facultad para imponer la norma. También está la coercibilidad, que es la propiedad que tiene el derecho para imponer siempre su cumplimiento, recurriendo incluso a la fuerza si fuese necesario. El derecho aquí es coactivo o de imposición forzosa, refiriéndose siempre a la fuerza que ejerce el Estado en caso de ser necesario, como ya lo indicamos. El derecho se dicta con pretensión absoluta de efectividad, si su cumplimiento es espontáneo. La fuerza no aparece, ya que la finalidad normativa se ha realizado, es decir, el fin para el cual se creó, la paz social, la seguridad jurídica, etc. Pero si no se cumple, utiliza la posibilidad de imponerse forzosamente. Bien, una de las formas del desenvolvimiento del derecho que debemos acudir para conocerlo y aplicarlo, inclusive para interpretarlo, es precisamente las fuentes del derecho. ¿Pero qué son las fuentes del derecho? Es de donde emana el derecho y las normas que lo integran. El término fuente surge de una metáfora, pues remontarse a las fuentes de un río es llegar al lugar en que sus aguas brotan de la tierra. De manera semejante podemos inquirir la fuente de una disposición jurídica, es decir, es buscar el sitio en que ha salido de las profundidades de la vida social a la superficie del derecho. Es el lugar donde emana el agua del derecho. Ahora bien, vamos a definir entonces los tipos de fuentes. Tenemos las fuentes formales, las fuentes materiales o reales y las fuentes históricas. Las formales no son más que procesos o procedimientos de que se vale la autoridad competente para la creación de normas jurídicas, y ese proceso de validación y de formalización de las normas jurídicas es lo que se conoce con el nombre de fuentes formales. Dentro de ellas encontramos la ley, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, que vamos a definir seguidamente. Por otro lado, encontramos las fuentes materiales o reales, que serían aquellos hechos, aquellos acontecimientos, circunstancias de tipo social, político y cultural, económico, que le dan sentido a una norma jurídica. Es decir, son los fenómenos sociales que contribuyen a la formación del derecho, que pueden reducirse a ideales de justicia, a la cual se llega por medio de la razón, o a circunstancias históricas a las que se llega por medio de la experiencia. Un ejemplo de ello, tenemos las constituciones anteriores que sirven de antecedentes, las leyes que sirven de antecedentes, los documentos jurídicos que sirven de antecedentes, los testamentos, los artículos de prensa, censos, etc. También encontramos las fuentes históricas. A ellos se referiría a los documentos o textos que hablan del derecho, que sirven de inspiración o antecedente para la formalización del derecho. Le sirven al legislador para crear nuevas leyes. Aquí encontramos los escritos, los tratados, los periódicos, los papiros, la Biblia incluyéndola. Ahora bien, en ese afán de conocer y aplicar el derecho, vamos a definir cada una. La principal fuente de creación de normas jurídicas es la legislación, y su expresión individualizada, nunca lo olviden, es la ley. Y su ley fundamental, por supuesto, es la Constitución, la máxima ley suprema. ¿Sí? Entonces, la ley es el resultado de un proceso específico de creación por parte del órgano o autoridad facultada al efecto, que ya veremos más adelante cómo se da ese proceso de creación de normas jurídicas. Lo vamos a ver en otros temas. Bien, ¿y qué es la costumbre? La costumbre es otra fuente formal del derecho,
se refiere al conjunto de actos repetidos o pautas de conducta más o menos conscientes que repetidas en el tiempo sobre lo que existe consenso respecto a su carácter obligatorio. Un ejemplo de ello pudiéramos decir el no conducir automóviles en estado de alcoholizado. Es una norma, es una costumbre que crea un lineamiento para la creación del derecho. Otra costumbre sería que los padres procuren el bienestar físico y psicológico de los hijos. Eso es una conducta reiterada que también sirve de fuente de derecho. Por otro lado, tenemos a los tratados internacionales. ¿Qué son? Estos son una de las fuentes formales más importantes del derecho. Se equipara a la ley, es decir, está en el mismo nivel de importancia que la ley. Los tratados son acuerdos internacionales que celebran dos o más estados u otras personas internacionales de los que se derivan derechos y obligaciones. Ejemplo, el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas en el cambio climático que entró en vigencia en el 2005. Continuando con la definición de lo que son las fuentes formales, en este momento nos toca definir la jurisprudencia. La jurisprudencia se refiere a la interpretación de la ley. Es la que hacen los tribunales de manera reiterada. Son los precedentes o doctrinas que se encuentran en las sentencias o en los fallos de los jueces o los tribunales. Cumple una doble función, porque además de generar normas jurídicas en sentido estricto de la palabra, realiza un fin primordial, que es coadyuvar no solo en la formación de las normas jurídicas, sino que también sirven como de aplicación por parte de los mismos jueces, los profesionales del derecho, inclusive los particulares. En el ejercicio profesional muchas veces ustedes cuando estén ejerciendo, al momento de llevar a cabo algún escrito, algún comentario o algo, pueden hacer valer la jurisprudencia. En aquellos casos en que ustedes necesiten tener un precedente de alguna solución de un problema, la jurisprudencia puede ser usada por los profesionales para aclarar y para buscar salidas y soluciones. Por eso es que cumple una doble función. No solamente generadora de normas jurídicas que le sirve al legislador, sino que también sirve, vuelvo y repito, a los profesionales del derecho y a los particulares en el ejercicio de su profesión. Ahora bien, nos toca definir los principios generales del derecho. Estos no son más que postulados que encierran una verdad jurídica universal. Principio filosófico, ese conjunto de criterios orientadores inserto en todo el sistema jurídico, cuyo objeto es suplir las insuficiencias o ausencias de la ley u otras fuentes formales, y le sirven al legislador para la creación de nuevas leyes. Por ejemplo, estoy segura que ustedes se van a sentir identificados. El derecho a la igualdad previsto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, hay un postulado universal que es que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos en el matrimonio. Ese es un postulado universal. Pero está también otro, que es la irrenunciabilidad de los derechos en el contrato de trabajo. Ninguno de nosotros podemos renunciar a nuestros derechos laborales. Yo no puedo pactar con un patrono una condición laboral y decirle, mire, no me pagues las vacaciones, no me pagues ciertos derechos que tengo yo. No puedo, porque son irrenunciables, son de carácter público. No se puede, eso es lo que significa ese principio. Otro principio importante es que cuando existen conflictos de normas jurídicas, entre dos normas jurídicas en materia laboral, siempre se aplica la más favorable al trabajador. Ese es otro postulado universal. La más favorable al trabajador. Entonces, esto también es de una gran ayuda, ¿verdad?, para el creador de normas jurídicas. También encontramos la doctrina. La doctrina son las opiniones, críticas y estudios de carácter científico que llevan a cabo los sabios o juristas del derecho, pero que no tienen ningún valor legal. Pero, por supuesto, todo aquel que escribe en materia legal, el que escribe en materia de obligaciones, en materia de filosofía del derecho, es decir, todos esos juristas que escriben, todos esos sabios del derecho,
esos libros son de una gran contribución a la aplicación y a la creación de normas jurídicas. Ahora bien, antes de conocer el principio de jerarquización de las normas jurídicas y su importancia práctica como herramienta para vigilar la correcta aplicación del ordenamiento o sistema jurídico, es necesario conocer cómo se organiza el Poder Público Nacional o cómo está compuesto. Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos en los que incumbe su ejercicio colaboran entre sí en la realización de los fines del Estado, es decir, en la defensa, en la protección al interés general, en los fines de justicia, de paz, de seguridad jurídica del país, de los ciudadanos del país. Entonces, está conformado así. El poder público está conformado por el Poder Público Nacional, el Poder Público Estatal y el Poder Público Municipal. Ahora vamos a ver cuáles son los órganos que los componen. En el Poder Público Nacional encontramos en primera instancia al Poder Ejecutivo, que está a cargo del Presidente de la República y de los ministros, en su función de garante de la administración de los bienes del Estado. En el Poder Público también encontramos el Poder Legislativo, a cargo de la Asamblea Nacional, quien tiene la función de legislar, de la creación de las normas. El Poder Judicial está a cargo del Tribunal Supremo de Justicia en su función de interpretación, respeto y cumplimiento de las normas o de las leyes. Y también encontramos en el Poder Público Nacional, encontramos el Poder Ciudadano o Consejo Moral Republicano, que está a la cabeza del Contralor General, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo, cuya finalidad es precisamente prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa. Y por último encontramos al Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral, que maneja o tiene como función todos lo referente al poder electoral, a las elecciones del país. Ahora bien, vamos entonces a revisar cuáles son los órganos que intervienen en el Poder Público Estatal. Es similar. El Poder Ejecutivo está a la cabeza del gobernador del estado, ¿verdad? El Poder Legislativo está a la cabeza de un Consejo Legislativo Regional, quien tiene las competencias, al igual que en el Poder Nacional, la Asamblea Nacional, de legislar en materia estatal. Y los demás poderes se distribuyen de la misma manera, con funciones administrativas, órganos con funciones administrativas. Es decir, ahora vamos con el Poder Municipal. El Poder Público Municipal, su poder ejecutivo está a la cabeza del alcalde. El poder legislativo del Consejo Municipal está en el Consejo Municipal. A nivel municipal, el poder legislativo está a la cabeza del Consejo Municipal. Permítanme repetir para aclarar. Y los demás poderes, tanto el Poder Judicial, lo conforman los demás tribunales de la República, así como el Poder Ciudadano, direcciones regionales y estadales. Así está conformado el poder. Ese poder cumple fines del Estado. Los fines del Estado de manera independiente, separada, pero en colaboración mutua, llevan a cabo los fines del Estado. Una vez conocido la conformación del poder público venezolano, ahora en esta oportunidad nos corresponde revisar el alcance del principio de la jerarquía normativa que permite establecer el orden de aplicación de las normas jurídicas y el criterio para solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango, es decir, cuál debe prevalecer en su aplicación. La Constitución garantiza expresamente el principio de jerarquía normativa cuando establece que la norma de rango inferior no puede jamás contradecir ni vulnerar lo que establezca una norma de rango superior. Por regla general, priva en aplicación la norma de rango superior o de mayor jerarquía.
El orden jerárquico de las leyes venezolanas está determinado, como en cualquier otro país, por la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, que tiene una influencia definitiva dentro del derecho positivo venezolano y establece un desarrollo piramidal legislativo dentro del ordenamiento jurídico. Esto es, que las normas se le colocan en forma descendente según su grado de importancia o jerarquía, lo que significa que la norma superior priva en aplicación sobre la inmediata y así sucesivamente. Observemos el cuadro piramidal donde se establece la jerarquía de las normas. Vamos a ver en la cúspide un nivel fundamental, en el intermedio el nivel legal y en la parte inferior el nivel sublegal. Vamos entonces a revisar esas normas que están en esos tres niveles. En el nivel fundamental encontramos la Constitución o ley fundamental, que es la que fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado, es decir, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. Le garantiza al pueblo la seguridad jurídica, el orden público y la paz social. En ella se cristaliza el acto constituyente. Es un concepto político dada su fundamentación en una decisión del poder constituyente y es un concepto jurídico, pues posee una configuración jurídica. Esta se compone de un preámbulo. En él se recoge una proclamación filosófica y poética de los ideales y valores más sentidos que rigen al Estado. Recoge sintéticamente los postulados doctrinarios, principios y valores. En la parte dogmática está referida a la forma del Estado, a los regímenes de los derechos y deberes y las garantías constitucionales. Y en la parte orgánica establece la organización del Estado, sus poderes públicos, los entes que las representan, la función de sus órganos y la protección de la Constitución y las modalidades para su reforma. También encontramos en este mismo nivel los tratados internacionales. Esto es un instrumento jurídico reconocido entre países o entes internacionales. Se requiere la aprobación mediante ley por la Asamblea Nacional para poder ser ratificado por el Ejecutivo Nacional. Es decir, los tratados internacionales tienen el mismo rango de ley, están en el rango superior. Se presenta una excepción en la Constitución de 1999 que explica que los tratados internacionales sobre materia de derechos humanos suscritos por la República tienen rango constitucional. Hay un nivel legal que lo conforman las leyes orgánicas. Según el artículo 203 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, son las que así denomina esta Constitución, las que se dictan para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales. Inclusive, son las que sirven de marco normativo a otras leyes. Fíjense bien, nosotros, por ejemplo, tenemos una ley orgánica. La ley orgánica del turismo es la que rige los postulados del turismo. Dando continuidad a nuestra clase anterior referida a la jerarquización de las normas dentro de nuestro ordenamiento jurídico venezolano, principio que permite establecer el orden de aplicabilidad de las normas jurídicas y el criterio para solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango. En ese momento puntualizamos que el nivel fundamental se encontraba la Constitución y los tratados internacionales, es decir, el nivel fundamental en la cúspide del cuadro piramidal. Ahora nos corresponde abordar el nivel legal y como principal exponente tenemos a las leyes orgánicas. De acuerdo a lo establecido en el artículo 203 de la Constitución, son las que así denomina esta Constitución, las que se dictan para organizar los poderes públicos, para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirven de marco normativo a otras leyes. En este último caso, observamos un ejemplo que sería la Ley Orgánica del Turismo, que sirvió de marco para la creación de la Ley para el Fomento de Turismo Sustentable como actividad comunitaria y social. Ese es un claro ejemplo de complementación, de leyes creadas como complemento, como marco para la creación de otras. Luego tenemos las leyes en ese mismo orden, las leyes generales, instrumentos jurídicos de rango legal sancionados por la rama legislativa del Poder Público Nacional, en este caso la Asamblea Nacional, que de acuerdo a su facultad
de legislar, que le consagra la misma Constitución, no es otra que la de regular o normar una determinada rama del derecho. En este caso encontramos la Ley del Estatuto de la Función Pública, que regula toda la materia funcionarial de la administración pública. Luego de ello encontramos los decretos leyes, que surgen en el marco de una ley habilitante. Es cuando la Asamblea Nacional delega sus actividades de creación y aprobación de leyes al Ejecutivo Nacional, en este caso al Presidente de la República. Artículo 203 de la Constitución. Este decreto ley no puede ser ultraanual. Aquí la rama legislativa, repito, quien tiene atribuida la competencia de legislar constitucionalmente, como sabemos, delega temporalmente esa potestad de legislar al presidente sobre materias excepcionales, circunstanciales y determinadas de interés para el Estado, establecidas en el marco normativo de esa ley habilitante. Luego, en ese mismo rango, bajamos, están las leyes estadales que tienen preferencia sobre la ley nacional, salvo cuando no tienen carácter privativo, es decir, que colidan con la ley nacional. Aquí está contenido en el 162. Ejemplos serían la Ley de Tributos Estadales y la Ley de Concesiones Mineras. Luego nos vamos a encontrar con el nivel sublegal. En el cuadro piramidal es la parte inferior. Se denomina así, nivel sublegal. Allí vamos a encontrar los reglamentos, que son los actos administrativos de efectos generales emanados por los órganos de la rama ejecutiva de cualquiera de los tres poderes, público, nacional, estatal y municipal, y que en ejercicio de sus competencias y finalidad es de desarrollar los contenidos expresos en la ley, sin alterar el espíritu, propósito y razón del legislador venezolano. Es decir, para regular el contenido de una ley. Eso es básicamente lo que debemos entender de los reglamentos. Las ordenanzas municipales están por debajo de rango. En el rango inferior están las ordenanzas, que son los actos sancionados por las cámaras municipales, cuya aplicación son para regular las actividades del municipio. En este caso tenemos las ordenanzas, como ejemplo, la ordenanza de actividades económicas. Y luego tenemos también las resoluciones o providencias administrativas, que son los actos de efectos particulares emanados del órgano representativo de la rama ejecutiva del Poder Público Nacional en el ejercicio de sus competencias. Aquí, por ejemplo, observamos ejemplos de designaciones de ministro, ascensos de coronel en adelante, de ascensos. Y también encontramos en el siguiente orden las instrucciones u órdenes. En su esencia es lo mismo, aunque algunos doctrinarios afirman que la principal diferencia radica en el medio por el cual se imparte. La orden puede ser escrita y la instrucción puede ser verbal. Dando continuidad a los temas de nuestra clase y antes de precisar la vinculación del turismo con el derecho o específicamente con el derecho turístico, debemos revisar algunos hechos que marcaron los orígenes del turismo. Si nos remontamos al siglo XIX, época en que se institucionalizó el turismo por la aparición del ferrocarril, y en ese afán de viaje el turismo se convierte por primera vez en una actividad económica empresarial, sujeta al ámbito de aplicación del derecho privado. Esto quiere decir que los asuntos se resolvían en el ámbito de lo privado, pero dado el carácter complejo de la prestación del servicio del momento, situación que rebasó el ámbito de lo privado, fue el escenario perfecto para la intervención del Estado, no solo para proteger al viajero, sino también para fomentar y promover la actividad turística. ¿Y cómo lo hace? Pues creando un sistema de ordenación jurídica que normalice la actividad turística, convirtiéndose todas las partes en sujetos de una relación jurídica de derecho. En la época moderna, un ejemplo de esa vinculación o de interrelación lo observamos más claramente en un ejemplo. El que compra un paquete turístico tiene derecho a utilizar ese paquete. Lo que se compra en turismo es un derecho a uso y como tal es el principal derecho que se adquiere en el hecho turístico. Ahora bien, cuando el turista se traslada hasta el sitio a disfrutar del paquete turístico y no le brindan todos los servicios pactados con anterioridad del viaje, este tiene derecho a exigir y demandar
del prestador de servicio el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el paquete. Por otro lado, si el turista sufre un daño a consecuencia de un servicio de carácter público, tiene el derecho de exigir del Estado la prestación del servicio con la calidad que se espera por ser un servicio público. De igual manera, el turista tiene obligaciones que cumplir que de no ser honradas le pueden ser demandadas y exigidas. En todos estos casos, estamos vinculando el derecho a la actividad turística. ¿Lo pueden ver? ¿Lo ven? Bien, entonces dijimos que el turismo como fenómeno complejo de masas está sometido a una regulación jurídica. Esto es, que se generan situaciones y consecuencias entre las partes y estas con el Estado. Aquí el Estado actúa como representante del interés general. Aquí el Estado tiene poder público y respecto a cada habitante este poder es superior. Así lo explicamos en otras oportunidades. ¿Se recuerdan? Ahora bien, esta intervención del Estado ejerciendo su poder público en la relación jurídica turística, protegiendo no solo al turista, sino también fomentando la actividad turística, lo hace precisamente normando o creando sistemas de ordenación jurídica que regulan o norman la actividad. Ahora bien, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿y a quién le corresponde entonces crear el derecho turístico? Nuestra Constitución así lo prevé, cuando señala en el artículo 187 que se reserva al Poder Legislativo Nacional la facultad de legislar en materia turística. No obstante, hay otros órganos en el poder público estatal y municipal que generan otro tipo de normas legales, pero con una jerarquía diferente. Una de las formas de exteriorizar entonces el derecho turístico es precisamente la legislación turística, y su expresión individual es la ley. Y su ley fundamental, no lo olviden, es la Constitución Nacional, que es la norma suprema y el fundamento de todo el ordenamiento jurídico. Esto significa que todas las personas y órganos del poder público están sujetos al cumplimiento y observancia de lo que en ella se establece. Eso no lo pueden olvidar. El proceso legislativo entonces, muchachos, es decir, la producción de leyes en Venezuela recae sobre un órgano, sobre la Asamblea Nacional, como ya vimos. Y consta de 6 etapas. Vamos a pasarnos por esas 6 etapas de la producción de leyes en el país. ¿Les parece? Lo que se hace en la Asamblea Nacional. Lo primero es la iniciativa. La iniciativa de presentar proyectos de leyes para su análisis y discusión y luego su aprobación está contenido en el artículo 204 de la Constitución. Dando continuidad a las etapas del proceso legislativo venezolano o la producción de leyes que recae sobre la Asamblea Nacional, dijimos que la primera tenía que ver con la iniciativa de presentar proyectos de leyes. Esto es para su análisis y discusión. Esto está contenido en el artículo 204 y le corresponde, en primer lugar, al Poder Ejecutivo Nacional. Estos son los órganos a quien le corresponde presentar proyectos de leyes. Al primero, como les dije, repito, al Poder Ejecutivo Nacional, a la Comisión Delegada y a las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, a los integrantes de la Asamblea Nacional en un número no menor de 3 miembros. También al Tribunal Supremo de Justicia cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales. También al Poder Ciudadano, cuando se trate de leyes relativas a los órganos que lo integran. Igual al Poder Electoral, cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral. También le corresponde a nosotros, los electores y electoras, siempre y cuando sea en un número no menor al 0,1% de los inscritos en el registro electoral permanente. Entonces, esa es otra forma de presentar la iniciativa. Nos corresponde a los electores y electoras. También la potestad de presentar la iniciativa de ley al Consejo Legislativo Estatal, cuando se trate de leyes relativas a los estados. Muy bien. Ahora vamos con la segunda etapa, que es la discusión de las leyes. Se considerará entonces
la exposición de motivos y se evaluarán sus objetivos, el alcance, la viabilidad, a fin de determinar la pertinencia o no de la ley, y se discutirá cada uno de los artículos. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa tendría que ser la aprobación. Aquí, una vez aprobado en primera discusión el proyecto, será remitido a la comisión permanente, directamente relacionada con la materia objeto de la ley. En esta tercera etapa, vuelvo y repito, se dan estas dos fases. Se aprueba el proyecto en primera discusión y luego será remitido a la comisión permanente, que es donde ya se evalúa definitivamente la ley. La cuarta etapa es la sanción, que ya es la aprobación por la mayoría de votos de diputados a favor. Esa se da de esa manera, ¿verdad? Y la quinta etapa ya es la publicación. La ley queda promulgada cuando se publica y dice cúmplase en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Allí se inicia la vigencia de esa ley. Por otro lado, todo esto hace que nos ocupemos de conocer el derecho turístico y los sujetos que intervienen en esa relación jurídica de derecho turístico. Entonces podemos definirlo, ¿verdad? El turismo en sí mismo como disciplina no existe. No se encuentra sistematizado y ordenado bajo una misma disciplina jurídica, de tal suerte que para tener conocimiento de la regulación jurídica del turismo, no solo tenemos que acudir a material especializado de derecho internacional público y privado, al derecho administrativo, al derecho mercantil o simplemente al turismo, sino también vemos la necesidad de recurrir al derecho constitucional, al derecho económico, al derecho financiero, al derecho fiscal, al derecho civil, al derecho del trabajo, al derecho penal e inclusive al derecho procesal. Todo este conglomerado de ramas del derecho y fuentes mencionadas nos permiten apreciar que para poder entender el marco jurídico del turismo es indispensable realizar un estudio multidisciplinario, ya que el turismo es una actividad sumamente compleja. Entonces, el derecho turístico como disciplina es aquella parte del ordenamiento jurídico venezolano que regula y conceptualiza las relaciones jurídicas nacidas del turismo. Para Dávalos José Luis, 1992, el derecho turístico es el conjunto o cuerpo de normas jurídicas que con motivo del turismo regula los actos y relaciones que se dan entre el turista, los prestadores de servicios turísticos y el Estado, es decir, los que conforman los sujetos de la relación jurídica turística. Ahí no cabe la menor duda, ¿verdad? Es un concepto que es cónsono con lo que hemos venido hablando. El derecho turístico tiene su justificación o tiene sus fundamentos legales, en primer lugar, en la Constitución Bolivariana de Venezuela, cuando contiene preceptos que protegen el libre tránsito. El artículo 50 señala que toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el nacional. Eso lo confirma la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas en 1948. El artículo 310 de la Constitución prevé que el turismo es una actividad económica de interés nacional prioritaria para el país en su estrategia de diversificación y desarrollo sustentable. Es más, este mismo artículo ubica al derecho turístico dentro de las fundamentaciones del régimen socioeconómico. Inclusive, la Constitución prevé que el Estado dictará las medidas que garanticen su desarrollo. Eso significa que acá ya el Estado tiene, por instrucciones de la Constitución, velar o dictar las medidas, y dentro de esas medidas está reglamentar, es decir, ordenar, normar, crear un sistema normativo para garantizar el desarrollo turístico. Entonces, ese artículo es uno de los más importantes y el que más sustento tiene para el desarrollo de la actividad turística. El artículo 186 también es interesante tenerlo como soporte porque le reserva al Poder Legislativo a través de la Asamblea Nacional la potestad de legislar en materia turística. También lo hemos dicho.
El artículo 156, ordinal 23, también le da al Ejecutivo Nacional, fíjense, se le delega competencias para legislar en materia turística a través de las leyes habilitantes, como observamos también anteriormente. También es interesante puntualizar que la Constitución fija lineamientos al considerar el turismo como una actividad económica prioritaria para la nación. Eso ya también lo comentamos. Y también hay otro aspecto interesante que ratifica en el artículo 1 de la Ley Orgánica esto, que el turismo como una actividad económica nacional. También la Constitución, el 178, ordinal 1, también prevé el turismo como una actividad económica local cuando le da competencias al municipio para regular o para legislar en materia local. Bien, las características del derecho turístico de manera general, tenemos que decir entonces que no se encuentra sistematizado y ordenado bajo ninguna disciplina, eso es lo que concluimos. No tiene principios propios, no tiene autonomía y sustantividad propia, porque ya dijimos que depende de muchísimas ramas del derecho para poder justificarse. Tiene como contenido normas y problemas jurídicos que se suscitan en la realidad económica, es decir, el turismo. Y así sucesivamente. Lo importante de considerar el derecho turístico es que podemos ahora referirnos a los sujetos de manera breve, los sujetos de la actividad turística, los sujetos que intervienen en la actividad turística. ¿Cuáles serían entonces? Vamos a hablar de la administración pública. La administración pública es el poder jurídico al servicio del poder político para el cumplimiento de sus objetivos y políticas y para la ejecución de lo dispuesto en leyes y demás normas jurídicas. Son numerosos los organismos o entidades públicas o privadas que participan de manera directa o indirecta en la actividad turística. A continuación, podemos decir que hay organismos internacionales vinculados a la actividad turística más representativos. Serían, por ejemplo, la OMT, la Organización Mundial de Turismo. Está adscrito a las Naciones Unidas. Está encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. Llevan la bandera de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio, encaminado a reducir la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible. También encontramos a la Asociación Mundial de Agencias de Viajes, WATA, que conforma la red mundial de agencias de viaje para prestar servicios de calidad. Asimismo, destacamos que dentro de la administración pública existe una serie de organismos que de manera directa e indirecta se relacionan con el turismo o pueden influir en él. Entre ellos encontramos aquellos que ejercen o se relacionan de manera directa. Por ejemplo, el MINTUR. Por supuesto, MINTUR es el órgano rector de la política pública y promotor del turismo en el país. Él es el rector. INATUR, órgano adscrito a MINTUR, que tiene como objetivo contribuir con el posicionamiento de Venezuela como producto turístico altamente competitivo a través de eficientes mecanismos promocionales, oportuna formación del talento humano vinculado a la actividad. Otros órganos adscritos que también tienen la potestad de ejercer la actividad turística de manera directa. Tienes a Venetur, no lo vamos a mencionar todo, pero sí para que ustedes tengan una referencia. Venetur, que es la principal tour operadora del Estado venezolano. Sogatur, que es la Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Industria del sector turismo, que es la que otorga fianzas para garantizar créditos turísticos en el sector. Está Ventel, que es la venezolana de teleféricos. Están las corporaciones de turismo estadales, que son institutos autónomos creados por las gobernaciones de Estado. Ellos se han creado para el diseño de las políticas del sector turismo, lo que implica la formulación y ejecución de programas que garantizan un desarrollo turístico en cada estado. Ahora, también podemos mencionar algunas instituciones que se relacionan, pero de manera indirecta, es decir, no inciden de manera directa, sino indirecta. Por ejemplo, tenemos a Sencamer, que contribuye con el fortalecimiento de la calidad de bienes y servicios del país. Hay algunas normas que están establecidas, algunos lineamientos en Sencamer que contribuyen de una manera
a la actividad turística. Está el CENIAT, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera Tributaria, que es el órgano de ejecución de la Administración Tributaria Nacional en Venezuela. Aquí se pueden observar leyes orgánicas que han servido de marco para la creación de normas que contienen incentivos fiscales para favorecer la inversión turística. Tenemos un caso, el caso de la Ley de Creación y Régimen de la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná, aprobada en 1998 y dirigida por Corpotulipa, quien lleva sus riendas. Este es un claro ejemplo de una institución cuya gestión incide de manera indirecta en la actividad turística y no de forma directa, como si lo hacen los organismos que señalé en la otra categoría. ¿Me siguen? Luego tenemos a Sudeban. Su contribución en la actividad turística es fomentar que los bancos o instituciones financieras con oficina en Venezuela cumplan normas locales referidas al otorgamiento de créditos para el sector turismo. También tenemos a la SUNACOP. Es otro organismo adscrito al Ministerio para la Economía Popular que por ley le corresponde la legalización, registro, supervisión y promoción de las cooperativas en Venezuela. Ya hablaremos un poco de las cooperativas. Está el Ministerio de Cultura, que también incide de manera indirecta en la actividad turística. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura es el órgano del gabinete ejecutivo responsable de generar y proyectar los lineamientos y políticas culturales del Estado venezolano. El Ministerio del Ambiente también es otro ente de la administración pública que incide de manera indirecta en la actividad turística. Este tiene función de establecer normas y directrices en materia de ambiente, biodiversidad, recursos marinos y recursos hídricos. También está el Fondo de Desarrollo de Microfinanciero, impulsa y fomenta a través de sus políticas crediticias la economía socialista, el famoso Fondemi. Podemos destacar entonces también asociaciones de carácter privado que inciden de manera directa en el sector, como por ejemplo, observamos la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, ABAVIT, la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, ALA, y así sucesivamente. Sería muy extenso mencionarlos a todos, pero eso es para que ustedes tengan una idea de que existen instituciones que de manera directa inciden en la actividad turística, que por supuesto es obvio suponer, pero hay otros organismos que inciden de manera indirecta y muchas veces no podemos entrar en la diatriba de que puedan haber competencias concurrentes o competencias. En esta oportunidad vamos a revisar el otro sujeto de la relación jurídica turística, como lo es el mismo turista. Según el derecho privado, el turista es toda aquella persona sin distinción de raza, sexo, lengua o religión que entra en el territorio de un estado distinto de aquel en que dicha persona tiene su residencia habitual y permanezca en él 24 horas y no más de 6 meses, con fines de turismo, recreo, deporte, salud, asuntos familiares, etc., sin propósito de inmigración. Ese es lo que se conoce generalmente. También es turista aquel que se mueve dentro de su propio estado. Pero según la Organización Mundial del Turismo y la ONU, el turista es la persona que viaja 24 horas o más por cualquier lugar distinto al de su residencia habitual, o que permanece una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado. ¿Quiénes no son turistas? No son turistas, por ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer mención a este escenario. Aunque un crucero pase un día en un lugar, el turista se supone que aquí es excursionista, puesto que el barco por sí solo es una residencia diferente a la habitual. Pero el barco tiene la bandera cuyo pabellón lleva, es decir, el barco de ingleses en Canarias es inglés. Aquí no se considera turista, sino excursionista, a pesar de la definición. ¿Sí? ¿Me siguen? No son turistas los inmigrantes, los viajeros en tránsito, como por ejemplo aquellos que hacen parada en Madrid, los fronterizos, los viajeros de cruceros marítimos y los estudiantes según tiempo, normas del país, cursos de tiempo limitado, entre otras características o entre otros aspectos.
Están contenidos los derechos del turista en la Ley Orgánica del Turismo y en la Constitución Nacional, así como una serie de leyes especiales que vale la pena mencionar algunos derechos de manera genérica. Por ejemplo, el derecho a recibir información veraz, previa y completa de los servicios que se le ofertan, sus modalidades, condiciones, precios y riesgos del usuario, así como las eventuales responsabilidades a que pueda dar lugar la actividad turística que despliega. Por ejemplo, la publicidad turística engañosa, ofertas equivocadas y cualquier otra forma de captación en la que se deduzca una mayor calidad de los servicios que la real, se considerará una infracción turística grave y, aparte de ser sancionado, dará derecho al usuario turístico o a recibirlos en las condiciones anunciadas o a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. También está el derecho a la calidad de los servicios. La calidad en los servicios en los establecimientos turísticos elegidos deben garantizarse, además de las normas sanitarias, hoy en día con todos los protocolos de bioseguridad, un nivel de limpieza adecuado al uso turístico tratado siguiendo unas normas o siguiendo las normas del momento. Importante. También tenemos el derecho a la seguridad, a tener garantizada la seguridad en las instalaciones de su establecimiento. También consideramos el derecho a la tranquilidad e intimidad. Tenemos que tener garantizada su tranquilidad e intimidad personal, por lo que deben desarrollarse normas de protección referidas a la prohibición en lugares turísticos del uso de sistemas de promoción de ventas agresivos, la megafonía, en fin, todo ese tipo de elementos. La protección del turista como consumidor es básica. Tenemos que hacer uso de la Superintendencia Nacional de la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela, la SUNDEV. Tiene como fin principal proteger los derechos individuales y colectivos y difusos del pueblo venezolano de los delitos socioeconómicos tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos, lo cual se hará mediante las fiscalizaciones e inspecciones practicadas por los funcionarios del organismo. Debemos estar atentos a esa normativa para ayudar y para proteger al turista de ese elemento. Y así como ese, vamos a conseguir muchísimos más derechos que tenemos que garantizar a la hora de prestar un servicio. También tenemos el otro sujeto de la relación jurídica, está el empresario turístico o prestador de servicios turísticos, que también aquí merece especial atención, ¿verdad? Que es la persona física o jurídica que por sí o por medio de representación en nombre propio realiza una actividad constitutiva en sociedad dirigida al sector turístico, asumiendo los derechos y obligaciones nacidos del ejercicio de esa actividad. Bien, el empresario turístico o prestador de servicio turístico es otro de los sujetos de la relación jurídica de derecho turístico. Y este adopta diversos tipos y formas en el derecho turístico venezolano. Una de ellas es precisamente las sociedades mercantiles, que no son más que la asociación voluntaria de personas que crean un fondo patrimonial común, inversión individual, para colaborar en la explotación de una sociedad con ánimo de obtener un beneficio individual, participando en el reparto de las ganancias que se obtengan. Aquí todos los socios tienen que aportar capital, bienes, derechos y trabajo, que van a ser distintos dependiendo de las personas que haya en la sociedad. A ese capital que aportan individualmente cada individuo se le llama patrimonio común. En el momento que lo aportan, deja de ser suyo y pasa a ser de la sociedad. Hay varios tipos de sociedades mercantiles. Están las sociedades en nombre colectivo, las sociedades en comandita simple, las sociedades en comanditaria por acciones, y están las más conocidas, que es la sociedad anónima o la compañía anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a definir estas últimas por ser más comunes. Ambas tienen, la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, ambas tienen en común que son sociedades mercantiles por sus formas, con independencia del objeto al que se dediquen. Son sociedades en las que las responsabilidades de los socios quedan limitadas a sus aportes que realizan o se hayan comprometido a realizar. La participación de los socios en las sociedades anónimas se da según el número de acciones que posean. Las acciones son títulos de valores que recogen la participación de cada socio en ese capital social.
y los derechos sociales y políticos de la sociedad que tienen como accionista de la misma. Son fácilmente transmisibles, es decir, los pueden vender, donde el accionista deja de formar parte ya de la sociedad al vender sus acciones. La participación de los socios en las sociedades de responsabilidad limitada, que es la otra, se da a través de cuotas de participación. Aquí las cuotas de participación también son títulos valores y recogen los derechos de su titular. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir las sociedades mercantiles para tener personalidad jurídica propia? Pues todas tienen en común que cumplir con el requisito de forma, en la que el contrato de la sociedad se lleva a escritura pública y después debe ser inscrito en el registro mercantil para obtener así personalidad jurídica, que es muy importante porque es aquí donde se forma la sociedad y ya pueden responder por sus irregularidades o no. Existe un tipo de sociedades que se denominan irregulares. Son aquellas que no hay inscripción en el registro mercantil, las denominan las sociedades de hecho. Este tipo de sociedad, cada una de las personas que han aportado un fondo común responden con su propio patrimonio y deudas sociales. Por supuesto, no es conveniente. Creación de una sociedad. Hay que elevar, para la creación de una sociedad mercantil, hay que elevar una consulta en primer lugar al registro mercantil para la reserva del nombre. Una vez obtenidos los datos de esa sociedad a crear, se inscribe en el registro mercantil. Y el registro mercantil no es más que un órgano dependiente del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y de Justicia y Paz, que cumple con esa misión de ser un instrumento de publicidad legal donde se recoge la información relativa a la constitución de las sociedades y a los actos jurídicos de especial relevancia. Aquí el comerciante o los socios acuden para solicitar la inscripción de aquellos contratos o documentos que tengan la relevancia para el funcionamiento de la actividad que ellos desarrollan. Ahora, para su funcionamiento la inscripción en el registro mercantil es obligatoria, tanto para el empresario individual como para el empresario social, y debe registrarse todo documento de relevancia para su actividad. Como lo repito, ¿verdad? La solicitud de un asiento de registro lo convierte en público y corresponde al registrador mercantil el tratamiento profesional del contenido de esos asientos registrales, de modo que se haga efectiva su publicidad directa y garantice al mismo tiempo la imposibilidad de su manipulación. Ahora bien, también existen otras formas de empresarios turísticos, como son las cooperativas turísticas. Otro de los tipos que adopta los emprendimientos de tipo turístico son precisamente las cooperativas turísticas, que son asociaciones abiertas y flexibles de hecho y de derecho corporativo, de economía social y participativa, autónoma, donde varias personas se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario para hacerle frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales, culturales, y así de esta manera generar un bienestar integral. Las cooperativas tienen como objeto regularmente lo que tiene que ver con alojamiento, transporte, organización de eventos, recreación, guiatura, artesanía, gastronomía, información, aquellos que se dedican al auxilio e higiene del turista y en general ejecutar todos aquellos actos que son necesarios para la consecución de la actividad turística. El marco regulatorio, por supuesto, está en la Constitución, en el artículo 308, cuando comprende que el Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria y hace énfasis en las cooperativas. Igualmente, la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas también contempla normas para su protección, organización y constitución. También están las empresas de propiedad social directa e indirecta, que son aquellas unidades socioproductivas constituidas en el ámbito de las organizaciones territoriales del gobierno popular, los cuales tienen como finalidad el beneficio integral de la colectividad. Esta forma de organización socioproductiva es ejercida por el Estado a nombre de la comunidad, es decir, es una forma de propiedad indirecta, pues el poder público transfiere a la comunidad los medios y factores de producción, pero se reserva el dominio y propiedad por tratarse de un carácter estratégico, el Estado siempre ejerciendo su poder, ¿cierto? Su poder público de protección del interés general. En este sentido, la iniciativa para la creación de una empresa de propiedad social indirecta comunal le corresponde al poder público.
En el momento de la creación de la empresa del poder público, lo constituye y designa 2 voceros y 2 delegados como sus representantes ante la unidad administrativa. Una empresa de propiedad social indirecta comunal puede lograr su transformación en empresa de propiedad social directa a través de la demostración de su capacidad para la administración y gestión de la actividad económica. Esa es una de las maneras. Y por supuesto existen 4 tipos, que son las empresas de propiedad social directa, las empresas de propiedad social indirecta, la unidad productiva familiar y los grupos de intercambio solidario. También encontramos que su base legal es la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal de fecha 21 de diciembre de 2010, que establece las normas, principios y procedimientos para la creación y funcionamiento y desarrollo de todo el sistema económico comunal, integrado por supuesto por todas las organizaciones socioproductivas bajo el régimen de propiedad social comunal. También, por supuesto, tenemos que mencionar que el órgano rector es el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. Otra ley que también regula estas modalidades o formas asociativas es exactamente el decreto con rango, valor y fuerza de ley para el fomento y desarrollo de la economía popular del año 2008. El derecho turístico tiene sus fundamentos legales, o nuestra legislación tiene sus fundamentos legales en el artículo 310 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando señala que es una actividad económica de interés nacional prioritaria para el país en su estrategia de diversificación y desarrollo sustentable. Y también lo dice porque dice que dentro de las fundamentaciones del régimen socioeconómico previsto, el Estado deberá dictar todas las medidas que garanticen su desarrollo. Aquí, por supuesto, entendemos que todas las medidas estamos hablando del sistema normativo que regula la actividad. Entonces, aquí lo importante es destacar eso, que el Estado, en cumplimiento de sus fines, dictará la legislación que garantiza su desarrollo. Por otra parte, también es interesante puntualizar que nuestra Constitución consagra el turismo en lo que respecta al régimen económico. Lo consagra principalmente en el capítulo 1 del título 6 del sistema socioeconómico. Y lo ratifica también la Ley Orgánica de Turismo en el artículo 1, cuando señala en su objeto que está dirigido a dictar medidas que garanticen el desarrollo y promoción del turismo como actividad económica de interés nacional, prioritaria para el país, enmarcada en la estrategia de desarrollo socioproductivo, armónico, inclusive, diversificado y sustentable. Se los estoy leyendo directo del artículo 1 de la Ley Orgánica de Turismo. Entonces, el turismo como actividad económica nacional está clarísimo. Lo ven en esas 2 normas. También lo podemos reflejar el turismo como actividad económica local en el artículo 178, ordinal 1 de la Constitución, cuando señala que es de competencia municipal el desarrollo del turismo local. Entonces, estamos claros en ese contexto. Ahora bien, vamos a tratar las leyes que conforman la legislación turística venezolana, pero haciendo énfasis en su evolución histórica o cronológica. Y vamos a tratar de resaltar los aspectos más resaltantes de esas normas que les sirvieron de marco. ¿Les parece? Bien, entonces ya hemos reiterado en que el artículo 310 de la Constitución establece la protección y promoción por el Estado al turismo, lo cual se determina como el interés nacional y prioritario, ¿verdad? Eso ya lo hemos dicho. Ese poder tutelado que ejerce el Estado en la actividad turística se puede observar a través de las diferentes normas y leyes que han surgido a lo largo del desarrollo de la actividad turística. Es decir, nuestro legislador ha tenido un verdadero interés en proteger y promover la actividad turística desde 1938, cuando observamos la Ley de Turismo de 1938. ¿Qué se destaca allí? Se destaca allí la organización de los servicios turísticos que está a cargo del Ejecutivo Federal. Fíjense bien, se les voy a ir señalando los aspectos para que ustedes vayan tomando nota. Estamos hablando de la Ley de Turismo de 1938. Fue la primera ley que surgió en el país.
En esa ley se establece que la organización de los servicios turísticos, vuelvo a repetir, está a cargo del Ejecutivo Federal. Se crea por primera vez una oficina nacional para regular la actividad turística. Imagínense ustedes. El Ejecutivo determina las zonas turísticas. El Ministerio de Fomento es el que aprueba los proyectos turísticos. Es muy importante que se vayan dando cuenta para que vean la evolución. El Ejecutivo establece las tarifas para alojamiento. Por primera vez se establece una tarjeta de guía de turismo. Aquí los extranjeros están exentos del depósito previsto en la ley. Tenían unos ciertos privilegios los extranjeros, a tal punto que solo los extranjeros eran turistas. Haciendo la evolución histórica de las leyes que han surgido a lo largo de la historia de nuestro país en materia turística, o sea, haciendo una observación, un recorrido de nuestra legislación turística desde 1938, en la clase pasada estuvimos haciendo énfasis en las características de la Ley de Turismo de 1938. Y dijimos al final de esto que solo los extranjeros eran considerados turistas, como la última de las características. 35 años después surge la Ley de Turismo de 1973. Acá el turismo es considerado ya de interés general y de utilidad pública. Y por primera vez se crea la Corporación de Turismo, es decir, un órgano que iba a regular la actividad turística distinta a la ley, al Ministerio de Fomento, que en la anterior ley estaba delegada esa competencia. Luego aquí se crea, además de la Corporación de Turismo, se crea el Consejo Nacional de Turismo, que es un órgano para regular también, para hacer consenso entre los sectores que manejaban la actividad turística del momento. Se crea también el Sistema de Registro Turístico Nacional, es el antecedente del Sistema de Registro Turístico Nacional. Se crean también algunas medidas de prevención y conservación de los recursos turísticos. En esa misma ley se establece que la corporación es ahora la que aprueba los proyectos turísticos, que ahí también se consiguen estímulos fiscales para el desarrollo turístico, algunos incentivos para el desarrollo de la actividad. Establece sanciones a los infractores también, esa ley. Y por supuesto, en esta ley se incluye por fin a los nacionales en la definición del turista, que estaba vedada solo, como lo dije anteriormente, a los turistas extranjeros. 19 años después surge la Ley de Turismo de 1992. ¿Qué es lo más característico de esta ley? Aquí, además de los anteriores, amplía a fomento, protección, orientación y control. Además de lo que dije, que le estaban dando importancia al turismo como de interés general y de utilidad pública, que estaba en la otra ley. Aquí se agregó la ampliación a fomento, protección y orientación y control. Aquí en esta se ratifica la Corporación de Turismo como órgano rector de la actividad económica. Ya aquí es como órgano rector. Aquí se norma todo lo relacionado con patrimonio. El directorio no estaba regulado quiénes iban a llevar las riendas del directorio, de la Corporación de Turismo. Y es en esta cuando se norma por primera vez el directorio de la corporación. Se delega a los municipios la aprobación de los proyectos turísticos. Imagínense lo interesante. Ya no era la Corporación de Turismo la que tenía la competencia de aprobar proyectos, sino que ahora se le delegó a los municipios la aprobación de los proyectos turísticos. Luego, en esta ley también se observa que existen leyes tributarias para establecer incentivos. Se le da muchísimas facilidades a los extranjeros. También se crea el Fondo de Promoción y Capacitación Turística por primera vez. Ese también es el antecedente de lo que hoy es INATUR. Se crea también normas relativas al turismo social. Por primera vez surgen en ese momento normas de turismo social.
Se establecen las zonas de interés turístico también, las ABRAES, es decir, las áreas bajo régimen de administración especial, se establecen por primera vez acá en la de 1992 y se modifica sustancialmente la definición de turista. Es decir, se van incorporando otros elementos en esa definición para hacerla más justa. 6 años después, surge la Ley de Turismo de 1998. 6 años después. Aquí, en esta ley, por fin se eleva a condición de ley orgánica. Se agrega la función muy importante en el objeto de coordinación. Aquí se crea el Plan de Turismo Nacional. Aquí le damos continuidad entonces a la definición de las características de la Ley de Turismo de 1998. Habíamos dicho que se había elevado a la categoría o al rango de ley orgánica, esta de 1998. Que aquí también al propósito de la ley se le había agregado la función de coordinación. También dijimos que el turismo formaba parte ahora del Plan Nacional de Turismo. Se ratifica la Corporación de Turismo y se establece una competencia nueva a los estados en materia turística, que no estaba. Como un elemento interesantísimo es que regresa a la corporación la aprobación de proyectos que antes estaba en los municipios. Recuerdan que se le había delegado a los municipios en la de 1992 la aprobación de proyectos turísticos. Pues aquí regresa a la corporación la aprobación de proyectos turísticos que también estaba en unos años anteriores. Se ratifica el sistema de registro turístico nacional. También se establece la exoneración de hasta el 75% del impuesto sobre la renta como incentivo a la inversión turística. Se crea un título relativo a la protección y seguridad del turista. Se va mejorando esta parte de los derechos de protección. Se ratifica el Fondo de Promoción y Capacitación Turística. También se protege lo relativo a las ABRAES. Se profundiza aún más en el régimen de la administración bajo de las zonas consideradas ABRAE o declaradas ABRAE. Y al turismo social. También se siguen manteniendo las normas relativas al turismo social. Y se ratifica, por supuesto, la definición de turista, que incorporó otros elementos en la de 1992. Luego, 3 años después, nos acercamos entonces a la Ley de Turismo del 2001, que fue objeto de una ley habilitante. Es decir, esta ley tiene esa característica importante. Aquí el turismo en su objeto se declara como factor de desarrollo económico y social del país. Aquí definitivamente se elimina la corporación, ya se extingue la corporación, es decir, allí ya hay un cambio importante y se crea por primera vez el Viceministerio de Turismo, que viene a ser el órgano rector de la política turística del país en ese momento, en el 2001. Se crean también mecanismos de participación y concertación entre los sectores públicos y privados. Se ratifica el sistema y registro. Se le da personalidad jurídica al Fondo de Promoción y Capacitación Turística. ¿Se acuerdan que no era simplemente una dirección creada? Aquí se le da personalidad jurídica al Fondo de Promoción y Capacitación, es decir, a INATUR. El territorio nacional se declara como unidad de destino turístico. Se le da rango legal al Consejo también Superior de Turismo. Se crean las organizaciones de usuarios y consumidores turísticos. Se crean también por primera vez los fondos mixtos estadales. El turismo y la recreación como servicio del Estado a la comunidad. Y también se crean normas dirigidas a la cultura popular como integrante de la actividad turística. Luego surge, 4 años después, la Ley Orgánica de Turismo del 2005. Aquí se destaca la importancia del turismo como actividad económica de interés nacional, prioritaria para el Estado en sus planes estratégicos de diversificación y desarrollo sustentable, como la conocemos hoy en día en su objeto.
Aquí, a diferencia de que ya no existe un viceministerio, sino que se eleva la categoría y se crea el Ministerio de Turismo por primera vez, en la del 2005. Se introduce un capítulo con la finalidad de ofrecer posibilidades que faciliten la obtención de créditos a la pequeña y mediana empresa. Se propone la inclusión de la figura de turismo recreacional por primera vez también. Aquí se modifica el nombre de INATUR. Se aclara la contribución del 1% para los prestatarios de servicios del total de las facturas por servicios prestados. Y se crea el Fondo de Nivelación para el desarrollo de la actividad turística. Dando continuidad entonces a la definición de las características más resaltantes de la evolución de las leyes orgánicas que han surgido en materia turística, observamos que 3 años después surge la Ley Orgánica de Turismo del 2008. Aquí se busca que la actividad turística esté basada siempre en principios de justicia social, equidad, solidaridad, protección del ambiente y productividad. Aquí también establece que cuando las circunstancias sociales y económicas lo exijan, el Estado deberá fijar un sistema tarifario para regular los servicios turísticos. Aquí se da prioridad a los proyectos presentados por la comunidad organizada, consejos comunales y demás formas de participación popular. En este caso se crea un fondo de turismo social. Se crea también, a INATUR se le da el nombre de Instituto Nacional de Turismo. Ya. Se crean los proyectos turísticos, ahora requieren la aprobación ya con la factibilidad sociotécnica. Ahora se denomina factibilidad sociotécnico. ¿Se acuerdan que antes era la factibilidad técnica? Ahora sociotécnica. Se le incorpora el término sociotécnica. Y luego, en el año 2014 surge la ley que es la que tenemos en la actualidad 5 años después, que es la que tenemos vigente en la actualidad. La Ley Orgánica de Turismo del 2014, aquí los proyectos turísticos ahora requieren la aprobación con la factibilidad sociotécnica. Se crea también el Fondo de Nivelación para el Desarrollo de la Actividad Turística como aspecto resaltante. Aquí se aclara que la contribución del 1% para los prestatarios de servicios del total de la factura por servicios prestados, que estaba muy confusa en la norma anterior. Y así sucesivamente observamos otros elementos. Sería muy largo, ¿verdad?, hacer mención de todos los elementos que conforman las leyes. Sin embargo, es muy importante que observen lo novedoso y los cambios que ha brindado nuestra legislación a lo largo de su evolución histórica. De manera que eso nos permite tener una idea del apoyo que ha brindado el Estado venezolano en la organización de su legislación turística. En este tema quisimos definir algunas aproximaciones conceptuales de la agroecología a los fines de poder entrar a hablar de turismo agroecológico. Y en ello debemos precisar qué estudia la agroecología. Esta tiene sus bases en las ciencias agrícolas, en la ecología, en el ambiente, en el agroecosistema, en el desarrollo rural, en la sociología, en la antropología, en la etnología y así sucesivamente. Es multidisciplinario. El turismo agroecológico en primer orden sienta sus bases en la política de seguridad y soberanía alimentaria. Eso es muy importante que no lo perdamos de vista. Todos los autores coinciden que es una modalidad de turismo rural o comunitario, en la que existen relaciones de interdependencia entre las actividades agrícolas y el medio rural. Concluye Castellanos 2014 que el agroecoturismo como actividad turística interioriza las dimensiones del desarrollo sostenible a partir de la conservación del entorno natural y cultural, que combinada con las actividades del campo y la naturaleza constituyen una tipología propia, diferenciada y holística del turismo. También coincide Prato en el 2001 cuando dice o señala
que el agroecoturismo es una modalidad potencial que se desarrolla dentro de las áreas rurales y que ofrece posibilidades en términos de mejores ingresos para las comunidades y valoración, por supuesto, de las culturas tradicionales, así como el rescate de la biodiversidad natural y social de los territorios. Ahora bien, todos esos elementos, lo importante es que coinciden todos en que estamos hablando del desarrollo de áreas rurales, estamos hablando de valoración de la comunidad, de las culturas, y estamos hablando de rescate de biodiversidad natural y social de los territorios. Eso es muy importante que siempre consideremos cuando hablamos de agroecología. Ahora, ¿cuáles son esas normas que inciden entonces en el turismo agroecológico? Bueno, lo primero que tenemos que buscar es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el artículo 310, cuando dice que el turismo es una actividad económica de interés nacional prioritario para el país en su estrategia de diversificación y desarrollo sustentable, y que dentro de las fundamentaciones del régimen socioeconómico previsto en esa Constitución, el Estado dictará las medidas que garanticen su desarrollo y velará por la creación y fortalecimiento del sector, es una de sus bases fundamentales. También del artículo 305 al 309 de la Constitución, también encontramos un resumen de todos los principios agrícolas, agrarios y agroalimentarios que son necesarios para desarrollar una producción de forma eficiente y socialmente justa, tales como la agricultura sustentable como base del desarrollo rural. Esto es importante en la Constitución, todo esto. También habla de la seguridad alimentaria, del papel promotor del Estado para dictar políticas públicas, para alcanzar niveles de autoabastecimiento, el deber de promover y proteger las iniciativas individuales y proteger las formas asociativas para garantizar así la producción agrícola. Por otra parte, el artículo 127 de la Constitución también regula que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí mismo y del mundo entero. Uno de los elementos básicos que es necesario proteger. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Eso es un postulado que está en nuestra Constitución. Y aquí el Estado también debe proteger el ambiente, la diversidad biológica, los recursos energéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y los monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. Aquí por lo menos tenemos un primer lineamiento del Estado que es esa protección. Por otra parte, el 128 de la misma Constitución también establece unos lineamientos. El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio, atendiendo las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas y de acuerdo a las premisas del desarrollo sustentable. Aquí nuevamente el Estado incorpora en la Constitución elementos de importancia de desarrollo sustentable dentro de la actividad agrícola. Una de las leyes que debemos considerar en el desarrollo y en el crecimiento del turismo agroecológico es precisamente la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario Nacional del 1311 del 2001, que tiene por objeto establecer las bases del desarrollo rural integral y incorpora la palabra sustentable con la finalidad de incrementar la productividad de la tierra, además de incorporar principios de equidad y de la justa distribución de la misma. También tenemos la Ley de Fomento del Turismo Sustentable como actividad comunitaria, que es una de sus bases fundamentales. En esta ley persigue el desarrollo de turismo sustentable y responsable como actividad comunitaria y social, de conformidad con los principios de inclusión social, justicia social, protección y mejora de la economía popular y alternativa, garantizando el derecho a la recreación, al esparcimiento y al disfrute del patrimonio turístico en el territorio nacional, en pleno respeto por el ambiente, la diversidad biológica, las áreas de especial importancia ecológica y los valores de las culturas populares constitutivas de la venezolanidad y del patrimonio cultural.
Como muestra de interés del Estado venezolano en promover la cultura agroecológica, lo observamos también en una reciente resolución de fecha 15 de abril del 2009 del Ministerio para el Poder Popular para la Educación en el marco de la seguridad y la soberanía alimentaria. Se dio a la tarea de fomentar la cultura alimentaria en nuestros jóvenes a través del impulso del programa con un enfoque agroecológico que se denominó Todas las manos a la siembra. En esta iniciativa, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, con el programa Todas las manos a la siembra, se creó una estrategia de transición del modelo agroquímico al modelo agroecológico en el marco, como dije, de la seguridad y la soberanía alimentaria. Aquí se materializa a través de la articulación interinstitucional la formación integral de las comunidades educativas y del poder popular para vincular el equilibrio con la naturaleza y el desarrollo de los valores sociales como la justicia social, la solidaridad y el bien común. Este programa incorpora en los contenidos curriculares de la escuela inicial hasta la secundaria los temas referentes a la agroecología, a la ecología, dentro del eje integrador de ambiente, salud y turismo, donde la agroecología debe formar parte de los procesos de aprendizaje del sistema educativo venezolano. Con ello, bien, ya para finalizar, este curso, además de los objetivos académicos expresados en nuestro primer abordaje, persigue contribuir con temas de indiscutible importancia para el desarrollo del turismo en general, que más allá de reconocer que nuestro país cuenta con un patrimonio cultural y ambiental de incalculable belleza para ponerlo al servicio del turismo, adicionalmente cuenta con un personal, un capital humano capacitado, preparado para enfrentar los nuevos retos en un contexto socioeconómico complejo y difícil. Como observaron, nuestra legislación en el desarrollo del curso es numerosa y abarca muchísimas disciplinas para el desarrollo sustentable y sostenible. Aún quedan muchos terrenos que explorar en nuestra legislación. El compromiso es de todos y lo que ustedes hacen es uno de esos caminos. Les pido por favor sean más proactivos, aboguen siempre por mejores leyes. Formarnos y capacitarnos es el reto, si deseamos ser verdaderos actores que aporten al desarrollo y al crecimiento de la actividad turística. Y a su vez, esto nos permita poder enrumbar a nuestro país y su gente por sendas de progreso y bienestar. Señores, con esta intervención damos por concluida esta clase, no sin antes dar las gracias a esta ilustre universidad por el espacio y la oportunidad que nos brindan y por dar ese ejemplo de innovación tecnológica en estos tiempos de pandemia. Esta clase es un abrebocas para todo el desarrollo del curso, esperando su participación en todas las actividades de evaluación sugeridas por la coordinación del curso, así como quedan en libertad de proponer temas que deseen profundizar. Aquellos temas que escucharon y que les llamó la atención y deseen profundizar, estamos totalmente a sus órdenes. En los próximos días se les estará informando sobre algunos otros que consideremos oportuno compartir por esta misma vía. Agradeciéndoles a cada uno de ustedes su escucha y paciencia y esperando que haya sido de provecho para todos ustedes esta clase. Muchas gracias.